Estuvimos, voy a parar acá, voy a volver a grabar porque no queda todo feo. ¿Se acuerdan que lo último que vimos fue la forma normal de Greibach? ¿Sí? Reduciendo todo lo que es la recursión, ¿sí? Y separándolo en tres partes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de nada? Sí, profe, lo vimos Sí, el profe. martes. El martes también lo vieron. ¡Qué genial! Sí, Sí, en yo el práctico. cargué el programa. Bueno, les hice un Profe, resumen. una pregunta. ¿Esa filmina la que estaba al principio, es la que hace usted o la que hace usted es la que está compartiendo ahora? Como para ir diferenciándolas, porque creo que estuve trabajando sobre las que no hace usted. O por lo menos estuve preparando para imprimir esas. Bien. Las filminas que nuestras están en el curso 2K1, 2K8. Las otras son de toda la carpeta. Sí, ahí de esa carpeta saco yo. Sí, todas las que viste en cada unidad Bien. está el 2K1, 2K8, bueno, esas son las nuestras. Y ahí les voy a ir subiendo por semana, ¿sí? Claro, pero hay como... Ah, no, ahora no están. Habían dos distintas. Acabo de entrar y no. ¿No? Listo, no dije nada. Sí. No, había entrado y había como Puede 5 haber. anoche y ahora hay 2 nomás. No, anoche no hice nada de esto, ¿eh? Estaba trabajando con mi consultor, así que doy fe que no hice nada. Le debo haber pifiado carpeta entonces. Claro, pero fíjate que cada unidad tiene su cantidad de material, ¿sí? Hay algunos que son puntualmente para el 2K8 y hay otros que son puntualmente para el 2K1 y otras que están compartidas. Y otras las subí en la otra clase pasada del 2K1, pero ustedes me hicieron cambiar un ejemplo, así que quedó otro ejemplo distinto del 2K1. Entonces, ese ejemplo, ahora cuando lo cambiemos va a ser lindo porque lo voy a hacer en pizarra. Ustedes lo van a cambiar escribiendo a los lados, no les voy a subir con el ejemplo nuevo. En cambio, ahora con la virtualidad, sí, generaba un PDF nuevo. Bueno, vamos a hacer un mini resumen. Rápido, si no, después vamos a estar hasta las 12. Gramática independiente de contexto. Las gramáticas independientes de contexto son las gramáticas tipo 2, ¿sí? Que se relacionaban con nuestro autómata pila, ¿sí? Son las de uso más frecuente en la definición de los lenguajes de programación y en la compilación de los mismos, ¿sí? Es muy importante también que recordemos cómo es la estructura de un compilador, ¿sí? Vayan repasando. Estas gramáticas, independiente de contexto libre, tienen reglas de producción en las cuales la parte izquierda solo tiene un símbolo no terminal, mientras que no hay restricciones para la parte derecha de la regla de producción. La única restricción que existe, que nosotros conocemos, es que el axioma es el único que produce lambda, ¿sí? Pero para ello, nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Nosotros nos ponemos a limpiar las gramáticas. Entonces, cuando limpiamos la gramática, ¿qué hacemos? ¿Qué quitábamos cuando generamos una gramática limpia? A ver quién me dice. Reglas Las reglas innecesarias, reglas inaccesibles, símbolos superfluos. Exacto, reglas innecesarias. Para la parte teórica, ¿cómo me la describen? Es cuando un símbolo no terminal se produce a sí mismo. Perfecto. Ah, exactamente, un símbolo no terminal se produce a un símbolo no terminal, ¿sí? Y es el mismo símbolo. A produce A y A pertenece a los símbolos no terminales. Perfecto. Símbolos inaccesibles. Para la parte teórica, ¿cómo me lo dicen? Son símbolos que no pueden ser alcanzados por ninguna derivación. No pueden ser alcanzados desde el axioma. Desde el axioma. ¿Cómo sería? En símbolos. No existe un X que a través de sucesivas produce derivaciones Internet. desde el axioma Bien. se pueda alcanzar. Bien, ¿y cómo defino X? X Que pertenece a pertenece los no terminales. y a los símbolos terminales. No terminales, unión símbolos no terminales, ¿sí? Recuerden que eso era una de las condiciones, porque puede ser símbolos inaccesibles terminales y símbolos inaccesibles no terminales, los que nosotros intentamos quitar. Y símbolos superfluos, en símbolos, ¿cómo me lo explican? O para la parte teórica.
Son los símbolos que no permiten generar una cadena solo de terminales o vacía. Perfecto, exactamente. En sí, en símbolos, muy bien, Juan, ¿eh? Significa que es una regla de producción, ¿sí? Que nunca puede alcanzar un alfa. Entonces no existe, ¿sí? Sucesivas derivaciones que lleven al alfa, y alfa pertenece a los símbolos terminales estrella de Klein. ¿Se acuerdan? ¿Así? Va a ser el teórico como del jueves. Vamos a repasar. Sí, señora. Asiento. La tardé. No sé para qué la moví. Respondí que sí, profe. Dayana, no veía tu nombre, te veía nomás el apellido, asiento, perdón. Bien. Luego que lográbamos la gramática limpia, nos permitía tener la gramática bien formada. ¿Cómo era lo de la gramática bien formada? Porque yo ya no me acuerdo. Para la parte teórica. Entonces cuando quitamos las reglas no generativas y las de redenominación. Excelente. ¿Cómo son las reglas no generativas? Cuando algún no terminal distinto del axioma produce lambda. Excelente. ¿Y las de redenominación? Cuando algún símbolo no terminal produce otro símbolo no terminal. Únicamente otro símbolo no terminal. Perfecto. En símbolo sería A que produce B, A y B pertenecen a los símbolos no terminales. Perfecto. Muy bien, grupo, ¿eh? Muy bien. De 86 me han respondido espectacularmente. Bien. Y mixto, ¿sí? De los dos géneros. Me encantó. Las gramáticas de tipo 2, independiente de contexto, se pueden transformar en gramáticas equivalentes. Y ahí llevamos a la forma normal de Chomsky. Quiero saber, ¿cómo es la forma normal de Chomsky? Para la parte teórica. Es cuando un no terminal solo produce o dos no terminales, o un terminal y un no terminal, o lambda, que No. solo puede producir el axioma. O el axioma puede producir No, lambda. espera. Pero también, Demian, me habías dicho bien la primera parte. Un símbolo no terminal produce solamente dos símbolos no terminales. O Un no terminal produce solo un terminal. un terminal produce solamente un terminal, bien. O No, un no terminal produce solo un terminal. bien, eso quise decir, perfecto. O El axioma produce lambda. El axioma produce lambda. exacto, perfecto. Ahora, forma normal de Greibach. Piensa en la estructura. ¿Cómo es? No terminal. Tiene que arrancar por un terminal y puede estar seguido por todos no terminales. Bien, a ver, Juan. La parte derecha tiene que empezar con un terminal y después tiene que tener un conjunto de no terminales. Perdón, al revés. Al revés. No, en la parte izquierda tenemos un símbolo no terminal que produce un símbolo terminal con una secuencia que puede ser de 1, de 0 o 1 o más símbolos no terminales. Perfecto, lo dijo bien. ¿Y qué más? O, Valentín. O lambda. O el axioma es el único que produce lambda. Ahora, necesito que alguien que no sea ni Juan, ni Valentín, ni Debian, me diga ¿cuál es la diferencia entre Chomsky y Greibach, entre las reglas de producción? ¿Y qué tienen igual? Lo que tienen igual, profe, es que las producciones empiezan sí o sí con un terminal, y lo que cambia es que en la de Greibach puede tener más de dos no terminales a la derecha del símbolo. No terminal. Fíjate. O sea, después del terminal puede tener más de dos símbolos no terminales. Y la de Chomsky, claro, o sea, si tiene no terminales no puede tener un terminal al comienzo. Bien, ahora sí. Entonces lo que tienen igual es que el axioma produce lambda, ¿sí? Que un símbolo no terminal puede producir un símbolo terminal, ¿sí? Y que lo que difiere es Chomsky, ¿sí? Un símbolo no terminal puede producir dos símbolos no terminales, y en Greibach
Un símbolo no terminal puede producir un símbolo terminal con una secuencia finita de símbolos no terminales. ¿Sí? Lo que tienen de igual es que cuando hay un símbolo solo no terminal del lado derecho, ¿sí? Cuando hay un solo elemento del lado derecho, tiene que ser un símbolo terminal. ¿Le di muchas vueltas? Esa es una típica pregunta de examen. Se las hacen casi siempre. Diferencia entre Chomsky y Greifswald. Ponga similitudes y diferencias. Y lo tienen que poner en símbolos. Ya con eso basta. ¿Sí? Es re fácil. Es escribir S que produce lambda, ¿sí? A que produce A minúscula, y pues la diferencia es que A que produce BC para Chomsky y A que produce A chiquita B, C, D, E, F para Greifswald. Eso solo. Y lo dejan sin completar. Les cuento, les digo, la mayoría. Un gran grupo y bajan 20 puntos, 5 puntos, 10 puntos, por no responder exactamente esa estructura. Es fácil responder la parte teórica. Solo que tienen que recordar. Vamos, perfecto. Vamos a hacer el repaso. Vamos bien. Seguimos. La gramática independiente de contexto, gramática bien formada, es un resumen sin reglas innecesarias, sin símbolos inaccesibles, sin símbolos superfluos terminales. No, sin símbolos superfluos terminales. ¿Qué puso Montoya? Miren que acá hay un error. Símbolos inaccesibles terminales acá. Símbolos superfluos. Acá le erró el copy-paste. Montoya. Vamos a corregir esto porque si no, símbolos inaccesibles. Profe, pregunta antes de salir. ¿Sí? Entonces lo que dijo de eso que va a ser una preguntita oral, el coloquio, Sí. ¿es este jueves que viene o el otro? El Jueves Santo yo no trabajo. ¿Vos? Ah, bien. El otro No, porque sí. como Cada había uno hecho la acá- semana que viene, me quedó ahí. Claro, la semana que viene yo trabajo para el martes. Si quieren, vayan el martes y ahí es el martes y les voy a tomar a los otros chicos. Pero no, es decir, es el otro, el día de la presencialidad. Ah, no, que también el otro curso les voy a dar una clase extra virtual, va a ser el oral. Va a ser toda una semana del 18. Vamos a arrancar la presencialidad con preguntas, coloquio. Está bueno, ¿no? Está lindo para arrancar así, arrancamos con todo. Si no, no arrancamos, ¿viste? Se va a arrancar así. Miti, no. Sin símbolos inaccesibles terminales, sin símbolos inaccesibles no terminales. Y sin símbolos super. Sin reglas no generativas, sin reglas de redenominación. La forma normal de Greifswald está expresada, y acá tenemos un ejemplo que ustedes van a tener que llevarlo. Uno de los resúmenes que nosotros teníamos era, ¿qué hicimos? Chequeamos que la gramática esté limpia. Si no está limpia, la limpiamos. Chequeamos que la gramática esté bien formada. Si no está bien formada, la hacemos bien formada. Y vamos reescribiendo las gramáticas. Y las reglas de producción todos tienen que cumplir con la forma normal de Greifswald. ¿Qué hacemos? Le damos una ponderación a los símbolos no terminales. ¿Se acuerdan que le poníamos S1, A2, B3? Y empezamos. Grupo 1, que cumple con la forma normal de Greifswald. Grupo 2, la ponderación del símbolo no terminal del lado derecho es mayor que la ponderación del símbolo no terminal del lado izquierdo. Y grupo 3, al revés. ¿Por dónde arranco? Por el grupo 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a brindarme una información de que hay recursión por izquierda, la quito. Y me puede brindar la situación de que cuando yo derive el símbolo del lado derecho, me dé cuenta que hay una recursión por izquierda en más de un paso. Por eso arranco siempre por el grupo 3. Una vez que reemplazo todas las reglas, las intento llevar a la forma normal de Greifswald y rearmo la gramática. Sencillo, fácil. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Nos demoramos casi una hora para dar un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Vamos a la continuación clase de hoy. Eso era gramática independiente de contexto, gramática tipo 2. Ahora vamos a pasar a la gramática tipo 3. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. La gramática tipo 3
es de los lenguajes regulares. ¿Se acuerdan cómo era la gramática tipo 3 dentro de Chomsky? ¿Cómo era la estructura? Así van a ser las preguntas después. Que tenía que tener un símbolo no terminal, un solo símbolo no terminal del lado izquierdo, y de la parte derecha tenía que tener un símbolo no terminal seguido de un terminal, o al revés, pero nunca podían ser los dos. Muy bien. Y el axioma es el único que produce lambda. Perfecto. ¿Por qué? Porque es una regla inclusiva. Esa restricción apareció en el 2, por lo cual la tiene que tener el 3. Muy bien, Ezequiel. Usted también está ahí del top 10 de los que responde. Así que excelente. Lenguajes regulares. Dice, admiten la siguiente definición recursiva. Dice, cualquier lenguaje finito con un número natural de cadenas, L1, definido sobre algún alfabeto, es regular. ¿Sí? Si el lenguaje 1 es regular y el lenguaje 2 es regular, entonces dice que el lenguaje generado por la unión de ambos es regular, o por la concatenación de ambos es regular. Entonces la operación dentro de lo que se permite de los lenguajes regulares es la unión y la concatenación. También dice que si el lenguaje 1 es regular, entonces la estrella de Kleene, que se acuerdan, ¿cómo es la estrella de Kleene? Porque yo no me acuerdo tampoco eso. Candela, ¿te animás a responder? Profe, No, profe. no son todas las palabras que se pueden formar con los símbolos de un alfabeto, o el universo de discurso. Acá dice que la estrella de Kleene del lenguaje, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? ¿Qué operación está involucrada? Estuvo bien, Demi. Pensé que tenga que ver el tema de los terminales elevadas a la 0 hasta la terminal elevada a la n. Sí, ¿y qué hay entre medio? La unión. La unión. Concatenación. Unión no terminal. Claro, que la unión era una operación permitida de los lenguajes regulares. Entonces, obviamente, su estrella de Kleene también, porque es la unión de todos esos lenguajes, de todos esos elementos del lenguaje elevado a la potencia que arrancan de 0 hasta el infinito. Excelente. Y la otra condición que se pone es, solo los lenguajes regulares, dice, solo son lenguajes regulares, los construidos con esas dos reglas anteriores, es decir, unión, concatenación y estrella de Kleene. Sencillo. ¿Sí? ¿Para qué quiero saber eso? Porque yo les quiero explicar el próximo ejercicio que van a ver con Nancy después, que son expresiones regulares. En SOP, sistema operativos, ustedes utilizan muchas expresiones regulares. Cuando programan páginas web o buscadores y demás, nosotros usamos muchas expresiones regulares. ¿Sí? Es un concepto que nosotros necesitamos entender. ¿Qué son las expresiones regulares? Anoten con papel y lápiz. Una forma más reducida de expresar un lenguaje regular. Una forma más simplificada de expresar un lenguaje regular. Pregunta de final, ¿sí? Ustedes tienen que caer solo, ¿sí?, en esa respuesta. Yo se las dicto para que la vayan masticando. Una forma más simplificada de expresar un lenguaje regular. ¿Es más simplificado? Sí, porque utilizamos expresiones regulares. Se acorta. ¿Qué quiere decir? Que voy a generar, si yo trabajo esa expresión regular, un lenguaje regular. Sí, lo voy a hacer. Dice que las expresiones regulares, ¿sí?, recursivamente, se basan en una base recursiva y pasos recursivos. Repito, base recursiva y pasos recursivos. ¿Lo tengo que saber? Sí, lo tengo que saber de memoria casi. No solamente entenderlo, sino aplicarlos. ¿Cuáles son la base recursiva? Dice que sea un alfabeto, sigma, por ejemplo, el vacío es una expresión regular, que dice que se denota el lenguaje que tiene al vacío, es igual que poner el vacío solo. Otra de las bases recursivas es lambda, ¿sí? Es una expresión regular que denota al lenguaje cuyo único elemento es la cadena vacía. Entonces dice que el lenguaje que tiene como elemento la cadena vacía es igual que decir que tengo un conjunto con un elemento que es la cadena vacía. Y dice que cualquier símbolo del alfabeto, ¿sí?, es una expresión regular que denota el lenguaje cuya única palabra es de largo unitario, ¿sí? Eso quiere decir que si yo tengo
un lenguaje que tiene un único elemento A, ¿sí? Es lo mismo que expresarlo como el conjunto formado por esa A. ¿Me siguieron la base recursiva? Es decir, el conjunto, ¿sí?, de elementos se va a basar en base en lo que tenga el lenguaje. Y el lenguaje, si tiene un solo elemento, la palabra vacía, el conjunto está formado por la palabra vacía. Y si el lenguaje está formado y contiene un terminal, digámoslo así, ese elemento, el conjunto va a estar formado por ese elemento. Y si es el vacío, el lenguaje decimos que es igual que el conjunto vacío. ¿Ok? Sencilla la base recursiva, no hay que pensar mucho. Ahora pasan los pasos recursivos. Y fíjense que los pasos recursivos están muy relacionados a lo que vimos recién con el lenguaje regular. Dice que E más F es una expresión regular que denota al lenguaje, ¿sí?, unión de los lenguajes. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un lenguaje que tiene E más F, es lo mismo que decir que el lenguaje E está unido al lenguaje F. La expresión regular va a ser E más F. Y yo cuando vea E más F, ¿sí?, yo voy a decir, es lo mismo que poner lenguaje E, unión, lenguaje F. También dice que la concatenación E puntito F o EF directamente es una expresión regular que denota el lenguaje concatenación de lenguajes. Es decir, que si yo veo un lenguaje que tiene EF, es lo mismo que expresarlo como el lenguaje D concatenado al lenguaje DF, que vimos que era una de las operaciones permitidas de los lenguajes regulares. Y dice que E, la expresión regular E asterisco, es lo mismo, ¿sí?, que pensar al lenguaje, ¿sí?, estrella de Kleene. Y dice que E es una expresión regular que denota el mismo lenguaje, ¿sí?, denotado por E. Es decir, si yo tengo paréntesis de paréntesis de paréntesis dentro de un lenguaje, es lo mismo que quitar esos paréntesis, porque no va a sumar a nada. Y solamente son pasos recursivos los contenidos en los puntos anteriores. Es decir, solo son expresiones regulares las construidas con los pasos anteriores. ¿Ok? Está clarísimo. Y ahora me queda más claro lo que vimos el martes, porque vimos uno o dos ejercicios y no entendí ¿Vieron los nada. ejercicios? Bueno, Sí, van a hicimos agarrar dos, papel capaz. y lápiz. Y van a escribir paréntesis 1 más 0, cierro paréntesis, 1 asterisco. Les doy un minuto para que lo resuelvan. ¡Qué mala! Bueno, te doy 2 minutos. Soy más buena. Yo una dulzura. Repito, ¿quieren que les ponga en el chat? Bueno. Yo les doy esta expresión regular, ustedes ya lo vieron en la parte práctica, así que no me pueden decir. La ventaja es que ustedes tienen clase los martes. Uy, también el ejercicio. Esta expresión regular, ¿sí? Ustedes me tienen que generar el lenguaje por extensión, pero me tienen que ir diciendo qué van a aplicar primero. ¿Qué es lo primero que van a aplicar? Y lo primero que van a aplicar es la base recursiva, ¿sí? No me digas del punto C. Les voy avisando así entre nosotros. Entonces, ¿qué les va a quedar? Ahí le escribo por el chat. Para las dudas, ¿hay alguno o alguna que esté despistada? No, profe, no sé ni cómo arrancar eso. ¿Vieron? Yo sabía. Es lo normal, es lo que pasa siempre. No se preocupe. Espere que me quedó feito. A mí lo que me cuesta acá es encontrar las teclas del teclado. La expresión regular que te di es 1 más 0, 1 asterisco, ¿sí? ¿Se fijan acá? Ahí ustedes ven, cualquier símbolo, es una expresión regular que denota el lenguaje regular, ¿sí? Entonces, a esta expresión regular, yo lo coloco y digo, bueno, vamos a hacer la base recursiva del punto 6 y le pongo el lenguaje. El lenguaje entre dos paréntesis de todo eso. Ahí me pasó lo que yo le pasé en el chat, segunda parte. ¿Lo ven? Que dice L, paréntesis, 1 más 0. O también alguno me podría decir, es el punto D. Sí, el punto D también. ¿Sí? Yo le pongo paréntesis donde se me da las ganas.
Ahora vamos a utilizar el paso recursivo B. El paso recursivo B dice que la concatenación, es decir, que si yo veo una expresión así, es lo mismo que ver una concatenación. Yo estoy viendo eso. No sé si ustedes lo están viendo, yo lo estoy viendo muy clarito. Está hermoso, me quedó a mí. Solo que me pone la L en minúscula. Profe, ¿qué hizo de la base recursiva? Le puse la L a la expresión regular. Solamente esa transformación, y fíjate que puse los paréntesis para que me quede. Eso es lo que... Profe, ¿puede que ahora quede L de 1 más 0 por L de 1 estrella Clean? Sí, señor. Así queda. Eso es lo que iba a escribir. Muy bien, señor. ¿Así le quedó a usted? Solo que a mí no me sale la pelotita. Sí. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo voy a hacer el punto C del paso recursivo. Le voy a poner los corchetes a esa expresión porque me queda bastante fea. L de 1 más 0. Voy a poner un puntito acá. Espero que lo tomen. Sí, lo tomo. L. No, L no. ¿Cómo se llama el corchete? Me encantaría poder poner el corchete de nuevo. ¿Así les quedó? ¿Qué hice? Utilicé ahora el paso recursivo C. Me fijo acá, fíjense. Tengo esto, lo puse así. ¿Vamos todos iguales? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me molesta el más. ¿El más por cuál se reemplazaba? Era el paso recursivo. Ah, Unión. Exactamente. La unión. Entonces vamos a hacer la unión. Vamos a dejar el lenguaje de 1, unión, lenguaje de 0. Todo eso lo voy a poner entre paréntesis para que no se me vaya a querer mezclar con los otros. No más que paréntesis lo voy a poner con la llave, porque ya estoy tratando con conjunto. Llave, puntito. Y de nuevo, me encantaría copiarlo, así me pasó 10. Profe, cuando nosotros denotemos ahí la concatenación, ¿le tenemos que poner el puntito ese elevado o lo ponemos como el puntito como el por común? Y a mí no me sale en la computadora, yo lo pondré con el puntito elevado, ¿viste? Con el circulito lindo. ¿Viste? Bien. Pero en la computadora no me queda así feito, no me queda otro. Si yo me pongo a buscar cuál es el circulito, todavía vamos a estar hasta mañana. ¿Y ahora qué hacen? Y ahora, fíjense, me voy a la base recursiva que dice que cualquier elemento, ¿sí? Es el elemento en sí. Entonces, está fácil. Entonces me queda 0,1 por el lenguaje, es decir, ¿dónde está el cosito este? Así, 1, asterisco. ¿Les quedó así? ¿Así de bonito? ¿El orden importa ahí, profe? ¿Ah? ¿El orden ahí importa o no? O sea, poner 0, 1 No, o 1, no importa. No, no importa. 1, 0 o 0, 1, como quieran. No, no hay drama. Ahí me salté un paso, porque hubiese puesto yo primero entre llave, el 1, unión, el 0, unión, el 1, asterisco. Y después hubiese puesto la unión de esos elementos, me quedaría 0,1 o 1,0 por, y ahora vamos a hacer el por de este, me queda 0,1 por, y todo eso elevado a los distintos elementos. Entonces, el 1 elevado a la 0, ¿cuánto queda? Lambda. Anda a robar lambda. ¿Dónde saco lambda ahora? De Google, si no, profe, eso se puede buscar y lo copiar. Sí, escriba lambda nomás, profe. Escriba lambda nomás. Ay, no, yo ya la tenía resuelta, se lo hice con el 2K8. Entonces, lambda, ¿sí? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y así, ¡rum! Después, ¿qué hacemos? Después empezamos a hacer la operación. Esto es la operación es de la típica en Concelo.
1 por lambda, 1, 0 por lambda, 0, 1 por 1, 1, 1, 0 por 1, 0, 1. Y así sucesivamente. Después lo ordené para que me quedara visualmente a mí un poco más lindo, pero si lo dejo así está bien. ¿Todos me siguieron? Profe, siempre se va a hacer tipo por pasos, no es que se puede pasar de uno al otro a hacer dos cosas No, en siempre una. tienen que hacer los pasos, porque la idea es probar si ustedes recuerdan los pasos recursivos y las bases recursivas. Yo se los voy a tomar a eso a nivel teórico, que me los escriban a los pasos recursivos y las bases recursivas. Se toma, sí se toma. ¿Sí? Aparte no es tanta ciencia, es recordar que los elementos del elemento, es decir, que lo que tiene en lenguaje es lo que va a expresarse como un conjunto de elementos, de vacío, lambda, y un elemento en sí. Y después los pasos recursivos son las operaciones que se pueden hacer de unión, concatenación, estrella de Klein y la posibilidad de quitar o agregar paréntesis. Nada más. Y solamente son expresiones regulares los que cumplen con los pasos anteriores. Es relativamente corto. Pero ese cortito se le suma a la forma normal de Greiva, cortito, se le forma la forma normal de Chomsky, cortito, se le suma a la gramática bien formada, se le suma a las gramáticas limpias, se le suma a la estructura de Chomsky, se le suma al isomorfismo entre máquina y ahí se le suma un montón para estudiar de un día para el otro. Se le suma la estructura del compilador, y ahí les agarra un ataque de pánico. ¿Está bien? El ataque de pánico no, está bien que le estoy avisando que tienen que estudiar ahora. Sé que son grandes. Pero es tan feo corregir parciales que están tan cortitos. Tener que poner 2 pues significa que tengo que corregirlo después en el recuperatorio. No, así que yo prefiero parciales con 10. Entonces significa, se me simplifica mi trabajo. Así que estudio. Corrijo una sola vez, interpreto la letra de ustedes una sola vez. Qué placer. Ok, ¿ya estamos? Con esto damos por finalizado la unidad número 2. Hasta acá es lo que vamos a evaluar el jueves que volvamos. ¿Sí? Ok. Ok. Ok, profe. Aquí. Bueno, como yo no les creo, vieron que yo siempre me baso en esa, que no les creo. Hace bien, profe. Quiero que pongan Legajo, apellido, nombre, sí, profe. El compromiso, ¿sí? De que van a estudiar para el próximo jueves. Ya está habilitado el chat, así que pueden poner. No me digan sí o sí que tienen que comprometerse, ¿sí? Va a ser la asistencia, así que sí o sí va a quedar firmado. Es como casi como con una pistola que le estoy apuntando para que digan sí, profe, pero bueno, acá está la comprobación de que ustedes sí o sí van a estudiar para el próximo jueves. Muy bien. Bien. Aparte sí voy recordando los nombres. Hay muchos Agustín, hay muchos Francisco. Hay apellidos muy raros. Para la asistencia de clase, yo voy a dejar una planilla y ustedes van a tener que ir firmando, ¿sí? Esa firma que hagan es la firma que van a hacer en el examen después. Así que intenten hacerla lo más parecido posible. ¿Sí? Yo lo voy a llevar impreso a eso porque no voy a tomarle la asistencia uno por uno, me pierdo mucho tiempo. Les aviso también eso porque me había olvidado. Bueno, vamos a hacer un recreo de 5 minutos, vamos a empezar con la unidad número 3, que es bastante larga, muy larga, ¿sí? Para que calienten el mate. Son, en mi reloj, las 9:25. A las 9:35 vuelven a clase, ¿sí? Vale, profe. Bueno. De una, profe. Y vamos a pasar
la filmina de la clase de hoy, que es máquinas secuenciales. Aquí. Desde el inicio. Vamos a esperar acá. Lo que no puse fue grabar o si lo puse grabar. No, estoy grabando, perfecto. Bueno. Unidad 3. Esta filmina todavía no la subí, chicos. Así que la voy a subir ahora porque quiero ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Vamos a... Van a colocar legajo. Sí, pues tengo que tomar la asistencia ahora el retornar. Numeral, legajo, numeral, apellido, numeral, nombre, numeral, unidad 3. Muy bien, Francisco. Muy bien, Tobías, te hago milagros. Camila, Valentina, Florencia, voy a saltar un montón más que van más rápido que mi capacidad de poder reproducir sus nombres. Trinidad, 2K1. Sí, leer eso. Esta es la asistencia nuevamente. Vamos, que tiene que pasar 86, bueno, 85 asistencias. Los que se pusieron en modo avión, tienen que volver. ¿Ya estamos? Ok, cerramos la asistencia. El que no puso presente perdió. Ok. Unidad 3, ¿sí? Ya pasamos de ver una introducción a toda la materia, ¿se acuerdan? Luego empezamos a ver compiladores dentro de la estructura del compilador. Vimos también la relación entre máquina y gramática. Vimos todas las gramáticas, desde la 0 a la 3. Y ahora lo que vamos a empezar, ¿sí?, es a trabajar con las máquinas secuenciales, que se acuerdan que había un cuadro comparativo que yo les había dado, que existen máquinas secuenciales y autómatas finitos, ¿sí? Cada una tenía en la unidad 1, su resumen. Bueno, nosotros estamos exactamente con la gramática que correspondería al tipo 3. Pero, ojo, antes vamos a ver las máquinas secuenciales. ¿Cuál es la diferencia entre una que la otra? Que los autómatas tienen estado inicial y conjunto de estado de aceptación. Estado inicial y conjunto de estado de aceptación. Las máquinas secuenciales operan ininterrumpidamente. Pero correspondería a que empezamos a ver las máquinas que estuviesen en la gramática tipo 3. Lo último que acabamos de ver en la unidad 2. Las máquinas secuenciales y autómatas finitos deterministas, los AF. El profe, esta es una filmina puntualmente del profe del teórico, Juan Carlos Vázquez. En un circuito combinatorio, ¿se acuerdan ustedes de esa materia? De ACO creo que es. Construido solo con compuertas lógicas NOT, AND y OR, o con sus versiones integradas NOR y NAND, ¿sí? La salida del circuito solo depende de sus entradas, en cada instante de tiempo, obviamente. Su funcionamiento es completamente descrito por una simple tabla de verdad. Nosotros podemos describir a una máquina a partir de ahora a través de su grafo o de su tabla. Cuando se introducen en tales circuitos de realimentación y demoras, en un instante de tiempo, la salida del circuito ya no solamente depende de sus entradas actuales, sino también del estado en el que se encuentra, la memoria. Una tabla de verdad simple ya no es adecuada. Entonces, ¿qué pasa a hacer? Necesitamos describirlo un poquito más complejo, con una tabla de doble entrada sería. Ahora, es una máquina secuencial.
Ya no, ese circuito que nosotros antes habíamos visto, tan sencillo, al meterle este grafo, es decir, este estado, dice que se empieza a convertir en una máquina secuencial. Y hay dos tipos de máquinas secuenciales que nosotros vamos a ver, la máquina de Mealy y la máquina de Moore. ¿Sí? La máquina de Mealy fue construida por John Mealy, dice, en el año 1955. Trabajando en los laboratorios Bell, presenta su artículo Un método para sintetizar circuitos secuenciales, en el cual desarrolla un método formal para describir el funcionamiento de las máquinas secuenciales. Por método formal, nosotros tenemos que entender que es un modelo matemático, compuesto de conjuntos y funciones. Que esto nos va a permitir diseñar el análisis del funcionamiento de estas máquinas secuenciales. Estas funcionan, como todas las demás máquinas, en tiempos discretos, y en cada instante pueden estar en un único estado, y la cantidad de estados es finita. Operan en un tiempo, es decir, funcionan en tiempo discreto, cada instante estamos en un único estado, y la cantidad de estados es finito. ¿Sí? La definición formal, cuando yo les digo, denme la definición formal de una gramática, ¿ustedes qué hacen? De la gramática que describían, símbolos terminales, símbolos no terminales, axioma y reglas de producción. Donde los símbolos terminales, ¿sí? Pueden ser A, B, C, D. Los símbolos no terminales, ¿sí? Pueden ser tal, 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 tal. Y el axioma pertenece a los símbolos terminales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa es la gramática formal, formada por esa cuádrupla, cuando vimos gramáticas. Ahora estamos en máquinas. La definición formal de la máquina también va a estar establecida muy parecida a la relación con una gramática. Dice, una máquina de Mealy es un modelo matemático compuesto por la quíntupla. Ahí apareció 5 elementos. ¿Sí? Dice, alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto de estados, función de transición y función de salida. Alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto finito y no vacío de estados posibles, conjunto de estados, función de transición y función de salida. Cuando ustedes escriban esto en la parte teórica, tienen que escribir qué significa, porque para mí esto no significa nada. Si no me escriben al lado, alfabeto de símbolos de entrada, alfabeto de símbolos de salida, conjunto finito y no vacío de estados posibles, la función de transición, ¿cómo es? Y ya eso me describe cómo se va a comportar. Dice que estando en un estado, ¿sí? Cuando leo algo de la cinta de entrada, me va a decir a qué próximo estado moverme. Repito, estando en un estado, cuando leo un símbolo de entrada, me indica a qué próximo estado dirigirme. Esa es la función de transición de estados. Y la función de salida, ¿qué dice? Estando en un estado, cuando leo un símbolo de entrada, me va a indicar qué escribir sobre la cinta. Repito. Estando en un estado, cuando leo un símbolo de entrada, me va a indicar qué escribir sobre la cinta. Por eso acá dice el alfabeto de salida. La función F y G se describen también, puede ser a través de esto, o a través de una tabla, o a través de un grafo. Por eso muchas veces nos toca construir los grafos. Que también dice que es llamado diagrama de transición de estado. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Este es el modelo formal, alfabeto de entrada, alfabeto de símbolo de salida, conjunto finito y posible de estados, función de transición, función de salida. ¿Cómo sería? Yo voy a crear una tabla, que le voy a decir, esta se llama F, y aquí voy a poner todos los símbolos que tiene el alfabeto de entrada, todo lo que me puede llegar a venir a la máquina. Y aquí voy a poner todos los estados posibles. Y si estoy en este estado y leo este símbolo, ¿a qué estado me dirijo? Me indica el próximo estado a dirigirme, ¿sí? Fíjense en que esto mismo está descrito por una función. Estoy en Q, leo este símbolo, me voy a otro símbolo. Y la función de salida, estoy en Q2, leo E2 y me indica que me voy al estado S1. Me indica que escribo la cinta S1, ¿sí? Este símbolo. ¿Cómo sería en grafo? Estoy en el estado Q2, leo E2
y dice que ¿qué hago? Escribo ese 1 y me muevo a QN. ¿Ah? Pará, ¿cómo es eso? Si en los grafos tiene una cosa muy linda. Me va a indicar, ¿sí? A dónde me muevo y qué escribo. Por eso los grafos son los que mejor representan el comportamiento de una máquina. La función de salida, la función de transición, Q2, lee 2, dice que va a ir a QN. La función de salida, Q2, leo E2 y escribo S1. En el grafo dice, si estoy en Q2 y leo E2, escribo SI y me voy a QN. Repito, ¿cómo leo el grafo? Estoy en Q2, leo E2, escribo SI y me voy a QN. La máquina de Meli dice tiene comportamiento de una cadena, porque es una cadena, ¿sí? Que pertenece a los símbolos del alfabeto de entrada, clausura positiva, es decir, no va lambda, y va a describir, o va a escribir, o va a tener como salida un beta. ¿Por qué no es alfa? Porque van a estar compuestos por símbolos del alfabeto de salida. No estrella de Klein, sino clausura positiva. ¿Quedó claro? Bueno, Ezequiel al menos me dijo que sí con la cabeza. ¿Y eso pasa El para cada resto, uno de los recuadros, profe? O sea, para E1, para E2, con su respectivo Q1, Q2. claro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá está. Yo acá tengo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta máquina, yo te doy esta máquina. Dice que tenés como alfabeto de entrada A, B y C, ¿sí? Tenés como alfabeto de salida D, E y F. Los estados posibles son P, Q, R, S. La función de transición se expresa como F y la función de salida se expresa como G. Entonces, yo tengo descrito el comportamiento de mi máquina. ¿Cómo va a estar descrita? ¿Por este grafo o por la tabla? La tabla necesito dos tablas, ¿sí? Una para la función de salida y otra para la función de transición. Yo tengo una palabra, perdón. La palabra va a ser, la palabra que vamos a leer, esperen, vamos a hacer una cosita, los voy a llevar para este lado. Y vamos a hacer otra palabra, vamos a hacer dos palabras, ¿sí? Para que nos quede mucho más claro. La palabra que vamos a leer nosotros ahora, voy a borrar esto, porque ahí es donde va a quedar la palabra de salida. La palabra que voy a inventar se va a llamar B. No, ¿por qué me tacha? Ah, porque la debo tener tachando acá. Ezequiel, cuente. Usted hable sin necesidad de levantar la manito. Usted y todos. No, quería preguntarle, profe, si sí o sí necesariamente graba algo en la cinta de salida o a veces puede ser que no. Sí o sí, la máquina de Meli sí o sí Ah, graba. ahí está. Listo. Gracias, profe. Por ejemplo, a mí me llegó la palabra BAB. ¿Sí? Esa palabra. Me llega en la cinta, en la maquinita. Yo digo, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Yo estoy acá. ¿En qué estado estoy? Cualquiera. Cualquier estado. ¿Por qué? Porque es una máquina secuencial. No tengo un estado de inicio. Entonces voy a estar en el estado Q. ¿Sí? Estoy en el estado Q. Leo B. Estoy en el estado Q. Leo B. ¿Qué dice que hago? Graba D Grabo D. Entonces grabo D. y vuelve al Significa estado Q. que esto significa que se rompe, no está más, y me quedo en el estado Q. Y me voy al estado Q. Porque fíjense que me voy al estado Q. ¿Todo lo vieron? Estoy en Q. Leo B, escribo D, y me voy al estado Q. Me muevo hacia la derecha porque es forma discreta. Estoy en el estado Q. Leo A. ¿Dónde está? ¿Lo vieron en la transición? Sí, Escribo F. Escribo Y voy al F estado de R. y quedo en R. y me voy al estado R. Esperen, ahora lo quiero ver acá. En la tabla. Estoy en el estado Q. Leo A, me voy a ¿dónde? A R, escribo R. Y estoy en el estado Q. Leo A, dice que escribo F. ¿Se entiende la tabla también? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí, profe.
Perfecto. Entonces tacho esta palabra porque ya escribí la F. Estoy en el estado R. Lo voy a ver primero con la tabla. Estoy en el estado R. Leo B y dice que escribo, que me voy al estado S. Voy acá. Estoy en R. Leo B y dice que me voy al estado S. Vamos bien. Estoy en R. Leo B y dice que escribo D. Lo voy a ver en el grafo. Estoy en R. Leo B, dice que escribo D. Y me voy a S. ¿Se entendió? Mi cadena resultante, ¿cuál es? DFD. Yo acabo de encriptar, ¿sí? La cadena que de entrada. Por DFD. ¿Se entendió el ejemplo con Meli? ¿Sí? ¿Puedo repetir Sí, cómo empezaría? Que me perdí ahí, y por el primer paso de todos. Tengo la cadena de que me llega que se llama BAB, pero yo no lo puedo leer porque el tiempo es discreto y pasa por un único estado por vez. Entonces yo voy a estar, ¿en qué estado inicial estoy? Las máquinas secuenciales no tienen estado de inicio, así que podría haber estado en Q, podría haber estado en P, podría haber estado en S, podría haber estado en R. Es como el ascensor, puedo estar en cualquier piso. ¿Se acuerdan? Esta vez inventé que estoy en Q. Fíjense que en el ejemplo anterior, el que había hecho el año pasado, la cadena era A, B, A, C, que se me había ocurrido. Y B, es decir, yo estaba en el estado R, yo arranqué del estado R. Puedo arrancar por donde se me dan las ganas. No pasa lo mismo con un autómata finito, porque el autómata finito se le suma un estado de inicio, me indica por dónde ir. Las gramáticas se le indican el estado de inicio, por eso la gramática de tipo 3 se corresponde con un autómata finito. ¿Sí? Porque tiene estado de inicio. ¿Quedó Bien, claro? profe. Sí, sí. Tiene el axioma. Ok, vamos a seguir con las filminas. Profe, ¿Sí? no entiendo qué nos da el ejercicio y qué hacemos nosotros. Bueno, a vos te pueden dar dos cosas. Es decir, el ejercicio puede ser que a vos te den esta tabla y te digan, traducime las palabras, ¿sí? Traducime la cadena de entrada. O puede ser que a vos te digan, construime una máquina, ¿sí? Para que si aparece, qué sé yo, la palabra B, la transforme siempre en F o en D, y si aparece la letra A, la transforme en F. Entonces vos construís la tabla. Ejercicio de Mel y de Moore en la parte práctica no hay. No van a tener. Más que traducir así. En la parte teórica te podemos dar la tabla y que vos nos describas. Te damos la tabla esta, por ejemplo, o el grafo, y te diga, dame la definición formal de esta máquina. Entonces vos tenés que darte cuenta que este símbolo de este lado significa que pertenece al alfabeto de símbolos de entrada, que los símbolos de este lado pertenecen al alfabeto de símbolos de salida, cuáles son los estados finitos, son 1, 2, 3, 4 estados, ¿sí? Y cómo es la función de transición, creas la tablita o la tablita. En la parte teórica sí te podemos dar. ¿Sí? Bien, gracias. Es muy sencillo, ¿sí? La idea es que puedan entender el comportamiento de una máquina secuencial. Quedamos en esta, ¿no? Nos quedamos en... ¿Se ve bien ahí el tamaño? ¿O es muy chiquito? Por mi parte se ve bien. A mí se ve Profe, bien. Muy bien. ¿le puedo Bueno. hacer una pregunta? ¿Sí? A mí por ahí no me queda tan claro, tipo, la relación que tienen las gramáticas con, por ejemplo, la máquina secuencial. No le encuentro la relación, eso me costaba también Claro. cuando leí la unidad 1. Bien. El autómata, es decir, recién vamos a empezar a ver esta relación porque vamos a empezar a conocer las máquinas, ¿sí? El autómata finito sería el que corresponde con la gramática de tipo 3. Y vos ya vas a ver por qué, ¿sí? ¿Por qué tiene tantas restricciones esa gramática, ¿sí? Tiene menor capacidad de cómputo, ¿sí? Tiene mayor restricciones. Y el autómata finito tiene una relación muy fuerte con las máquinas secuenciales, porque arrancamos por las máquinas secuenciales. Las máquinas secuenciales, si vos te pones a ver, una gramática tiene una cuádrupla, símbolos de alfabeto de símbolos terminales, igual que el alfabeto de entrada. Tenemos la primera relación. Fíjate. Símbolos de entrada, ¿sí? Símbolos terminales. Nosotros formamos una cadena. Esto es una cadena, es un alfa. ¿Sí?
que está formada por símbolos terminales. ¿Sí? La segunda relación que vas a tener directa para la gramática con la máquina es los nodos. Vamos a ir al ejemplo. Los estados, ¿sí? Son los nodos. O coincidencia, se relaciona con los símbolos no terminales. Porque dependiendo de dónde estoy, es donde yo voy a ir moviéndome como que sería mi regla de producción esta función. ¿Sí? Son mi regla de producción. ¿Sí? Q, mis símbolos no terminales. La F, ¿sí? Son la función de transición. La función de transición, habíamos dicho recién, son las reglas de producción. ¿Sí? En la máquina secuencial nos está faltando ¿qué? El axioma. Que en el autómata finito yo voy a decir que uno de estos símbolos no terminales, que es el conjunto de estados, va a ser el axioma. Va a ser mi estado inicial. Entonces ahí vas a tener más relación. Ahora, con la máquina secuencial, con la gramática, lo que lo podemos relacionar es símbolos terminales, alfabeto de símbolos de entrada, símbolos no terminales, conjunto finito y posible de estados, y función de transición, mi regla de producción. Como es una máquina traductora, las máquinas secuenciales, tenemos alfabeto de símbolo de salida y función de salida, para saber qué escribir, es decir, cómo hago para escribir esta cadena. A ver, esta parte sí la voy a hacer con animación porque estaba re bonita, hecha por el profe Katia. El modelo mecánico, vamos a verlo como un reloj, ¿sí? Parto de acá, dice que voy a estar en la posición P, en el estado P. Dice, partiendo del estado P, con el cabezal de lectura en la escritura, ¿sí? Acá, para escribir. Yo tengo la pantalla de atrás y es muy grande. Y me tapa justo una partecita de la pantalla, así que yo no sé si estoy viendo bien. Perfecto. Dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, estoy en P, leo A y tengo que hacer algo. Me tengo que mover a algún lado. Dice, leo A, ¿sí? Escribo la A mayúscula. Y dice que me muevo al estado R. Lo mismo que hicimos recién, pero lo estamos viendo como un reloj. Un algoritmo. Lo vemos estado inicial, variable, ¿sí? De estado, igual a P. ¿Sí? Este es mi estado inicial. Recuerden algoritmo y estructura de datos. ¿Qué va a hacer? Un método, leer entrada. Si leo algo de la cinta de entrada. Mientras haya algo para leer, voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir, ¿sí? Vas a utilizar el método G para escribir. ¿Y qué te dice? Que va a depender del estado donde estés, más la entrada que recibiste. ¿Y que a dónde te vas a ir? Ah, no, para estado, el próximo estado, ¿sí? Va a ser el resultante de la función que te tiene como entrada el estado más la cadena de entrada, ¿sí? Más el carácter S. ¿Y qué hago ahora? Y volvés a leer de la cinta con el método leer de la entrada. ¿Entendieron este lenguaje, este programita? Lo podrían programar tranquilamente ustedes. Es un método muy sencillo, ¿sí? ¿Programan Python ustedes? Sí, profe. Bueno, para la clase que viene me traen el programita de este hecho. La máquina secuencial. Ah, ya la Facu. ¡Ay, sí! A la Facu, van a tener que subirlo a la Facu, sí, vamos a tener que, bueno, me lo van a tener que pasar, si quieren lo vamos a poder subir, podríamos subirlo, les voy a crear una tarea, para que al menos uno por grupo, o el que quiera, suba el programita. Yo como no tengo el compilador de Python como para ejecutarlo, cierto que no tenemos, ahora no podemos, pero lo podría mostrar, por la computadora. Traigan el ejecutable, ¿sí? Y veo si instalo el intérprete de Python. ¿No lo quieren hacer con Java? ¿Nadie programa Java? No, profe, pero no es lo mismo. El otro día yo me vi un videito de un loquito que programa un programa para resolver los sudoku y programa en Java y es más o menos lo mismo, nomás hay que traducir un par de funciones y Sí, a qué mí me otro que gusta vos vamos a. A mí me gusta Java. Me gusta Java. Python. Todos son Sí, Python. profe. Pero es más fácil Python, profe. Por eso. Yo programaba en C, imagínate. Pasé a Python ahora. Espacio, espacio. Ay, sale mal, es porque me faltó un espacio. No, eso no. Pero bueno, ustedes lo hacen en el que quieren, ¿sí? Si lo pueden hacer, mejor.
Pues este es el algoritmo y nos queda. Al menos uno por curso, entonces quedamos re bien como curso. Yo lo voy a crear en el foro, lo vamos a hacer como un foro, y ahí van a subir el programita, ¿sí? Ojalá se pueda subir, o una tareita. Y capaz que me motiven a que yo me instale Python nuevamente. Trabajando de esta forma, la máquina Mary es, pensemos, si yo les digo característica de la máquina Mary, ustedes rápidamente dicen, máquina secuencial determinista. ¿Por qué determinista? Porque están determinados todos los estados. Exactamente, porque es un conjunto finito de estados. Y nos indica, la función nos indica que vamos a un único lugar. A ver, espere. Porque fíjate que yo acá no tengo un producto de estados. No tengo un producto, no tengo un coma. Es decir, si estoy en P, leo A, puedo ir a P, Q o S. No, me dice exactamente a dónde voy a ir. Eso es lo que significa que es determinista. ¿Sí? Que no tengo que andar adivinando, ¿vas a ir a P, o vas a ir a Q, o vas a ir a R? ¿A dónde vas a ir cuando lees la A? Si no es un producto de estados, es un único estado. Eso es lo que hace el determinismo. ¿Sí? A ver, todo me escriben legajo, ¿sí? Porque su función de transición me indica un único estado a alcanzar. ¿Lo escucharon? Ahí les habilito. Legajo y la función de determinista porque la función de transición me indica un único estado a alcanzar por entrada. Porque su función de transición me indica un único estado a alcanzar por entrada. A ver. Eso que dijo, no, Bruno, todo lo de que estoy haciéndolos estudiar como niños de segundo grado. No dije segundo año de la carrera, segundo grado. Mis hijos están en segundo grado. Bien. Muy bien. Determinismo. Cuando veamos no determinismo, que lo vamos a ver antes de este primer parcial, ustedes van a saber que es un producto de estado. Y lo van a tener que resolver. Y todo con el mismo error ortográfico, así que se copiaron de un lado del otro. No, hay algunos que sí le pusieron el acento al único. Muy bien. Eso es mi grupo de chicas y chicos. Del 2K1. Me encanta. Vamos, seguimos. Traductora. ¿Por qué es traductora? Porque es como el token. ¿Vieron los tokens que generalmente utilizamos para poder hacer operaciones financieras? O antes, cuando me tocó trabajar en varios lugares, por ejemplo, en la línea de cruceros Carnival, querían saber que exactamente mi equipo, si accediera a la red de ellos, y fuera mi equipo, fuera yo, no fuera otro. Entonces, ¿qué hacían? Me dieron un token, ¿sí? Como un pendrive, que lo que generaba eran números constantemente nuevos. Entonces yo tenía un programa instalado que tomaba el número que tenía este pendrive, constantemente. Entonces sabía que yo era yo, y no era alguien que se había tratado de entrar a la red. Después se mejoró, se hizo token sin necesidad de un dispositivo, porque vos imagínense lo que fue. Yo por suerte viajé a Miami y me traje los tokens, y la aduana no me los revisó, es decir, creyó que eran pendrive nomás. Si no, obviamente todavía los tengo ahí metidos o pagando fortunas por un dispositivo. Me tocó estar en la bolsa. ¿Y qué pasó? En Nueva York pero tenían instalado. Entonces te generaban la instalación y teníamos un token dinámico. Es decir, pero dentro del programa, es decir, tu red, vos le tenías que dar toda la configuración a la parte de allá y tenías ese mismo programita que te generaba ese token. Y sabían que yo era yo, ¿sí? Que yo no estaba accediendo del equipo de otro lado. Eso, ¿qué es lo que hace ese numerito constantemente? Es una máquina secuencial, y es una máquina, solo que un poquito más específica, y lo que hace es una máquina traductora. ¿Por qué? Porque al número que vos le estás ingresando, te lo convierte en otro número, ¿sí? Yo tenía que poner un número en esa aplicación, ponía el número que me decía el token, y me lo traducía por otro número que era el que me permitía acceder. Bien, bastante interesante. Sí, bastante, para empezar a trabajar, a veces tenías miedo de bloquear la máquina, porque decías, hoy voy a tener que volver a poner el token. ¿Sí? Que es un número que se genera nuevo, es traducción. Vos traducís ese número. ¿Me siguen o me quedé sola hablando? Me quedé sola, seguramente hablé. Sí, profe.
Todo bien, profe. Vale, perfecto. En conclusión, ¿sí? Esas son las filmines, viste que uno de los chicos decía recién, que yo ahora no lo veo. Estas son las partes de las slides que yo agrego para que se cierre un poco más la idea. Es un modelo matemático teórico en el que se formaliza un computador abstracto en un paradigma de tiempo discreto. ¿Sí? Esa es la definición de las máquinas secuenciales. Solamente máquinas secuenciales, Mealy y Moore. Son máquinas traductoras, son máquinas deterministas y operan indeterminadamente o indefinidamente. Las máquinas que estaban, son tres en realidad las que nosotros vemos, es Mealy, Moore y RAM. Ahora la máquina de RAM casi no se ve, pero antes nos hacían hacer este ejercicio. ¿Sí? La máquina de Mealy es esa quíntupla formada por estos. Este es el resumen de lo que tienen que estudiar, sí o sí. Y acá está el ejemplo que vimos recién, para cerrar la idea. Es una máquina secuencial, es una máquina traductora, tiene estados, entradas y salidas. ¿Sí? Y en este ejemplo, partiendo del estado P, la cadena alfa, por ejemplo, A, C, B, B, C, se traduce como D, F, E. ¿Sí? Y aquí tengo esta máquina, y ustedes ven que si esa cadena se traduce. Ustedes lo prueban y lo ven. Vamos a máquina de Moore, ¿sí? La competencia de la máquina de Mealy. ¿Qué les voy a preguntar apenas te dé la explicación? ¿Qué tienen en común y qué no tienen en común? Así que vayan pensando qué tienen en común y qué no tienen en común. Es una máquina que se creó un año después, en el 56, dice trabajando en la Universidad de Princeton, presenta un artículo de Conducted Experiments on Sequential Machine, bueno, no sé, en el cual desarrolla un modelo alterno a la máquina de Mealy, pero totalmente equivalente. La máquina de Moore es también un modelo matemático compuesto por conjuntos y funciones, exactamente igual, que recién Ezequiel preguntaba. Esas funciones son las equivalentes a las reglas de producción definidas sobre ellos. Estas funcionan en tiempo discreto y en cada instante puede estar en uno del número finito de estados. No podemos estar en dos estados a la vez. La principal diferencia con la máquina de Mealy es que su función de salida solo depende del estado actual. No de la entrada, sino del estado en cual estoy, voy a escribir sobre la cinta. Si yo estoy parada en el estado Q, y dice el estado Q siempre va a escribir M, escribe M. Vamos a ver cómo está definida. Es una quíntupla exactamente igual. Fíjense, alfabeto de entrada, alfabeto de símbolo de salida, un conjunto de estados finitos de estados y no vacío, función de transición y función de salida. Si me escriben esto y me escriben la máquina de Mealy, yo no sé cuál es la diferencia, si son iguales. Lo que lo va a hacer distinto es la función de salida. Porque la función de transición, fíjense, es exactamente igual. Yo estoy en un estado, leo un símbolo de la cinta de entrada y me indica que es el próximo estado ir. Pero ojo, fíjense en la función de salida. Yo estoy en un estado y me indica ya, cuando me estoy por mover, qué escribir. La función f, ¿qué es? Se describe mediante sus tablas o mediante sus grafos dirigidos, ¿sí? Digrafo, llamados también diagrama de transición de estado. Veamos el ejemplo. Antes del ejemplo vayamos estructura como seguimos con el mismo formalismo. La quíntupla, pero fíjense que aquí yo tengo una entrada, ¿sí? Una tabla, doble entrada, es decir, tengo estados, y tengo los valores posibles del alfabeto de símbolos de entrada. Para este estado, cuando leo este símbolo, me indica a qué estado ir. ¿Sí? Q, por el alfabeto de símbolos de entrada, me indica a qué estado ir. A un único estado, ¿sí? Por eso es determinista. Y lo puedo representar por su función. Estoy en F, es decir, mi función de transición, estando en Q2, leo E2 y me indica que me voy al estado QN. Estoy en Q2, leo E2 y me indica que me voy al estado QN. Pero mi función de salida, ¿cómo es? Función de salida dice que es el estado, me va a indicar qué escribir. Estoy en Q2, ¿sí? Escribo S1, SI, S1, SI. Y recién ahí me fui por la función de transición al estado QN. Cuando yo salga del estado QN, voy a escribir SJ.
¿Es una máquina traductora? Sí. Fíjate que recibo una cadena y termino escribiendo otra cadena. ¿Se entendió? Veamos el comportamiento. Leo A, ¿sí? Estoy en el estado P, ¿y qué dice? La función de salida dice que si de P siempre voy a escribir A. No me importa qué sea lo que esté leyendo. Voy a escribir A. Me voy a ir a R, ¿sí? Porque la función de transición dice que estoy en P, leo A, me voy a R, y así sucesivamente. ¿Cómo hago mi programa? Otro programa que van a tener que hacer en Python. Voy a definir, ¿sí? Mi script, o mi programita va a recibir una cadena, voy a empezarlo, voy a forzar, porque es una máquina secuencial, podría haber empezado en cualquier estado, así que inclusive le podría mandar el estado que yo quiero. Estado P, y se lee algo del de esta cadena, vas a tener que parsear esa cadena, porque si recibiste la palabra baba, vas a escribir primero la letra B, leemos la B. ¿Sigue habiendo elementos en esa cadena? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos, ¿sí? Del estado B, lo que diga que va a escribir. No, ¿a qué estado me muevo? Bueno, tengo un método que va a recibir el estado más el carácter y me va a indicar a qué próximo estado ir, y voy a volver a leer de los caracteres que tenía ese método o esa cadena que acabo de recibir. Hasta que no tenga más nada para leer. Es una máquina secuencial, es determinista y es traductora. Pero genera un retraso en la salida respecto a la de medio. Sí, porque depende de lo que yo estaba. Mariano, tell me. Sí, profe, ese mientras. O sea, lo que hace es leer cada carácter de la palabra. Claro, entonces vos vas a ver, vos vas a recibir una cadena y la vas a tener que parsear, ¿sí? Para Claro. ir yendo una por una. ¿Y no sería mejor usar un for en vez de un while ahí? ¿O no Sí. está especificando qué ciclo usar? Sí, porque si vos tenés tantas cantidades, sí, yo también lo haría. ¿Por qué no? Claro. Ustedes hagan el algoritmo como quieran. Está bueno. Resumen mío, ¿sí? Por donde yo le pongo un ejemplo, porque yo necesito un ejemplo real. De las otras formas está bueno, pero a mí necesito yo, ¿viste? ¿Qué me dan? ¿Viste? Como preguntaba recién una de las chicas, es decir, ¿qué me van a dar? ¿Viste? ¿Qué vería yo? Bueno, la propuesta de Edward Moore dice que es una quíntupla, donde lo que me interesa identificar es que la función de transición es de esta, ¿sí? Y la función de salida depende del estado. Notar que la función de salida depende únicamente del estado actual, incorpora un retardo en la entrada y la salida. Por eso nosotros vemos que la salida va a ser producto del estado donde yo me encuentro y no del estado donde arribo. Y que la función de transición, dice, es el producto de la próxima salida, ¿sí? Va a ser producto de dónde me encuentre la próxima vez que esté parada en el otro estado. Se puede mostrar que existe una equivalencia con las máquinas de Medley. Si lo mismo que puedo resolver con Medley, lo puedo resolver con Moore. El ejemplo. Yo tengo esta tabla, ¿sí? Nos dan esta definición formal, alfabeto de símbolos de entrada, alfabeto de símbolos de salida, conjunto finito de estados posibles, función de transición, función de salida. ¿Cómo hago para representar esto? Con este gráfico. Fíjense que estoy en P, cuando salga de P, es decir, cuando haga esto, aunque me quede P, voy a escribir la D, ¿sí? Si me voy a Q, voy a escribir la D, pero me voy a ir a Q cuando lea un B, y me voy a quedar en P cuando lea una A. Y me voy a ir a S cuando lea una C. Entonces vamos a hacer otra cadena. Ay, no, pero... Voy a borrar esta cadena. Y voy a escribir una cadena que a mí se me dé las ganas. A ver, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir cab. No, que se montó ya. Pero espere que no me gusta que quede tachadito antes que yo tache. Esto en pizarra es más rápido. Eso también está bueno. Cas, así voy a hacer. No voy a escribir la letra B. ¿En qué estado voy a estar? Voy a estar en el estado P. Porque ¿viste? El algoritmo decía que estaba en el estado P, bueno. Pero yo no tengo estado de inicio. No hay estado de inicio en la máquina de Moore.
¿sí? Si hay estado de inicio, estoy frente a un autómata finito. Estoy en P. Leo C. ¿Qué dice que hago? Estoy en P. Leo C. ¿A dónde me voy? A ese. S. A S. ¿Y qué escribo sobre el C? F. No. El estado me indica que escribí. La D. Estoy en P. Leo la C. Escribo la D y me voy a S. ¿Entienden? Sí, va como atrasado, digamos. Claro, exactamente. S. Estoy en S. Leo la A. ¿Qué dice que a dónde me voy? A P. Me voy a P y ¿qué escribo? F. F. F, exactamente, porque estoy acá, estoy en S. Escribo la F, ¿sí? Y con la A me voy a P. Estoy en P. Leo la C. ¿A dónde me voy? A S. S. ¿Y qué escribo? D. La D, porque estoy en P. Estoy en P. Leo la C. No me importa si leo la C, la A, la B, lo que sea. No me importa. Yo sé que estando en P voy a escribir la D. Y eso lo dice acá. No me importa que lo que leas. Vos cuando te estés por mover, escribí lo que el estado tuyo te indique. Y la traducción quedó en DFD. ¿Se entendió, máquina de Moore? Sí, profe. Bueno, me alegro que se haya entendido. Vamos a pasar entonces a autómata finito determinista. El autómata finito determinista dice, es una máquina de Meli, ¿sí? Que se le ha agregado, ¿sí? La posibilidad de saber por dónde partir y cómo decir que llegamos o no llegamos. Entonces se le agrega un estado de inicio y un estado de aceptación. Un conjunto de estados de aceptación. ¿Sí? Un estado de inicio y un conjunto de estados de aceptación. Por eso, en el compilador, en la estructura del compilador que ustedes estudiaron, ¿sí? La primera parte es el análisis lexicográfico, ¿sí? Que ve si esa palabra está contenida o no dentro del compilador nuestro. Si analizamos, hacemos ese análisis lexicográfico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Comprobar si esa palabra es aceptada o rechazada. Si es rechazada significa que no pertenece, va a la tabla de errores, ¿sí? Y si es permitida, si es conocida, si es reconocida, sigue. ¿Qué máquina es la que trabaja con el análisis lexicográfico? El autómata finito. Porque me acepta o rechaza las palabras. ¿Me van siguiendo? Si no me van siguiendo, significa que no estudiaron la estructura del compilador. Sí, anoten, estudiar estructura de compilador. A partir de ahora se toma hasta en el examen final. ¿Anotaron eso? Ustedes me dicen que sí, no me anotan nada. Después, aparte, recuerden leer las anotaciones esas también. Las máquinas secuenciales de Meli-Moore, como fueron definidas, no tienen un estado inicial de operación preciso y pueden partir desde cualquiera de sus estados. Su objetivo es netamente ser una máquina traductora. Yo traducir constantemente, por eso los tokens servían demasiado. Y su resultado depende del estado en el cual inician sus operaciones. Para ciertas tareas, para ciertas cosas, es inaceptable. Por eso necesitamos un autómata finito. Para ello se definen un autómata finito como una máquina secuencial, pero con un estado inicial explícitamente indicado. El axioma, ahí empezamos, el estado inicial pasa a ser el axioma de la gramática, y además se agregará un conjunto de estados de aceptación, para que lograr que durante su funcionamiento se realicen además tareas de reconocimiento. Y ahí empezamos a ver dos cosas, chicos. Nosotros tenemos autómata finito determinista reconocedor y autómata finito determinista traductor. Reconocedor y traductor. Vamos a partir con el traductor. ¿Por qué? Porque también tiene alfabeto de símbolo de salida. Entonces, a la quíntupla que teníamos definido en la máquina de Meli, ¿se acuerdan? Vamos a poner así.
Alfabeto de símbolo de entrada, igual. Alfabeto de símbolo de salida, igual. Conjunto de estados finitos y posibles, y no vacíos. Bien. Función de transición y función de salida, se le agrega el estado inicial y el conjunto de estado de aceptación. El conjunto de estado de aceptación son los símbolos no terminales, ¿sí? ¿Se acuerdan la relación? El Q sería el conjunto de símbolos no terminales en relación con la gramática, el alfabeto de entrada son los símbolos terminales, y el estado inicial sería el axioma. ¿Sí? Y la función de transición sería exactamente la regla de producción. ¿Vamos relacionándolo el compañero Ezequiel que nos había pedido? ¿Sí? Se me fue Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Acá está el profe, de 10. Bien. Todo esto es igual. Fíjense, quiero que me digan, estas funciones de transición, ¿a qué máquina se parecen? Ya. Pucha, pierdo, caigo en el pozo con ustedes. A la de Meli. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque la de Moore dependía solamente del estado. ¿Sí? Así que solamente ustedes tienen en su cabeza que registrar de memoria la función de transición de Meli y ya aplica para Moore y para el autómata finito. Y la función la función de salida de Meli que va a aplicar también para el autómata finito. ¿Vieron que no tienen que registrar casi nada? Poquito lo que tienen que estudiarme en la parte teórica, ¿sí? Lo único que sí tenemos que aclarar que Q0 pertenece al conjunto de estados, la Q, ¿sí? Que es el estado inicial de las operaciones del autómata, y A está incluido, o puede ser todos los estados, puede ser un único estado, ¿sí? Del conjunto Q también, que es el conjunto de estado de aceptación. ¿Cómo lo vamos a empezar a marcar en la tabla? En la tabla vamos a marcar el estado inicial con una flecha, y el asterisco para indicarme uno o varios estados de aceptación. Los estados de aceptación se marcarán con un asterisco y el estado inicial con una flecha. Pregunta capciosa. ¿Puede el estado inicial ser un estado de aceptación? Sí. Exacto. Puede ser el estado de aceptación, el estado inicial. Vamos a ver el grafo, fíjense en que es igual que el de la Meli. ¿Por qué? Porque traduce. Porque tiene la misma función de transición, ¿sí? Y tiene la misma función de el de salida, ¿sí? Porque, fíjense, son iguales. ¿Qué es lo que hace distinto? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que es distinto? Porque voy a tener un estado que tenga la flechita y otro estado que tenga el doble círculo en el grafo, para indicar estado inicial y estado de conjunto de aceptación. Entonces, mi grafo que no tenga flechita, estoy hablando de una máquina de Meli y no de un autómata finito. Y lo que van a construir ustedes son autómatas finitos. Así que siempre revisen en sus grafos que tengan el estado inicial y que tengan un conjunto de estado de aceptación. Que tengan doble circulito en el grafo indicando qué estado es el de aceptación. Si no estamos frente a una máquina secuencial. Si la profe le pone 0 puntos por eso, tiene todo el derecho, porque ustedes no construyeron el autómata que le corresponde. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo sería el funcionamiento? Lee un símbolo de entrada y mueve el cabezal de lectura a la derecha de su posición. La función de salida me va a indicar exactamente qué debo imprimir, ¿sí? Y así sucesivamente hasta decir, bueno, terminé de leer y a su vez voy a mandarle un mensajito. Mi algoritmo que van a construir ahora es distinto. ¿Qué van a construir ahora? Van a tener ese mismo método o ese mismo algoritmo que hicimos antes, pero con la diferencia de, ¿el último estado fue de aceptación? ¿Sí? Le mando un mensajito, cadena aceptada. El último estado no fue de aceptación, le voy a mandar el mensajito, cadena rechazada. Vamos a verlo el comportamiento mecánico. Estoy en Q0, ya sé sí o sí, ¿puedo estar en el Q1? No, porque arranco de Q0, ¿sí? No arranco del estado que se me dé las ganas, sino del que me obliga la definición formal. Leo A, escribo A mayúscula y me transito al estado Q2. Y así hasta llegar al estado QF.
mi último estado, y ahí pregunto, QF, ¿pertenece al conjunto de estado de aceptación? Sí, acepto la cadena. ¿No pertenece? Rechazo la cadena. El algoritmo, sí o sí acá obligo que exista un Q0, en los otros era cualquier estado, ¿sí? Tendría que mandarlo como parámetro. Leo la cadena de entrada, sí, voy leyendo carácter por carácter, hago el ciclo for o el ciclo while, como quieran. Voy a ir leyendo la cadena hasta, ¿sí?, que termino de leerla. Cuando termino le agrego un condicional más. El último estado pertenece al conjunto de estado de aceptación, entonces acepto la cadena. Si no, rechazo la cadena. Es un autómata, no es una máquina secuencial, es un autómata determinista, porque me indica un único estado a alcanzar, y puede ser traductor y reconocedor. ¿Por qué? Porque aparte de estar escribiendo la cinta de salida, acepto o rechazo la cadena. Me pareció que tuve un corte de conexión. Solo al terminar de leer la cadena, de entrada, puedo decir si se acepta o se rechaza. ¿Y cómo me doy cuenta que terminó de leerla? Porque ya no tengo más símbolos para leer, ¿sí? La discusión de la función total o completa. ¿Qué pasa si hay un problema entre medio? La cadena debe ser rechazada, ¿sí? Porque puede pasar que entre justo en un estado donde, y ahora se rompió por algo el procesamiento, ¿sí? Detención del autómata finito, porque terminé de leer la cadena, o porque apareció un símbolo, ¿sí?, del alfabeto de entrada, que yo construí mal mi máquina, y no tengo a dónde ir, no tengo dónde transitar. Vamos a ver ahora la máquina reconocedora. La máquina reconocedora no es traductora, ¿sí? Entonces, ¿qué le quito? El alfabeto de símbolo de salida y la función de salida. Me queda así, la función autómata finita, determinista, reconocedor. Es una quíntupla, sí, formada por el alfabeto de entrada, conjuntos finito y no vacío de estados, estado inicial, conjunto de estado de aceptación que pertenece o está incluido en Q, y la función de transición. Solo me interesa a mí saber cómo transito, no traduzco nada. El modelo formal es un autómata finito determinista reconocedor, es un modelo matemático compuesto por la quíntupla, y todo lo mismo que les dije. Acá es un único estado el que me indica, por eso es determinista. Si fuese un producto de estados, es no determinista. ¿Vamos a ver no determinista? Sí, por eso les aclaro tanto. Esto no va a cambiar, porque sigue siendo igual. Yo le estoy quitando el alfabeto de símbolo de salida y la función de salida, pero el autómata finito determinista sigue siendo reconocedor. El comportamiento va a ser igual, lo único que no voy a escribir sobre la cinta, voy a aceptar o rechazar la cadena, justo y coincide con lo de la estructura del compilador, la parte del análisis lexicográfico. Yo no escribo nada sobre el código que ya escribió el programador. Yo lo único que veo es que si ese símbolo pertenece al lenguaje Python o no pertenece al lenguaje Python, nada más, ¿sí? Modelo mecánico, voy a leer, pero no voy a escribir nada, así que lo único que hago es pasar moviéndome discretamente. Y aquí es mucho más fácil, ¿sí? El algoritmo este es mucho más sencillo. Ay, ese gato le está molestando a Agostina, se le metió en el medio. Bueno, capaz que está interesado en la máquina de la autómata finito, reconocedores, ¿sí? Creamos el algoritmo, este es más sencillo, lo único que tienen que hacer es quitarle la posibilidad de mostrarme además, ¿viste?, cuando hagan el finalizar el programa, la cadena, sino que directamente van a poner, esta cadena es aceptada, esta cadena es rechazada. Nada más, ¿sí? ¿Y qué más? A ver. Y empezamos a ver dos cosas. ¿Qué pasa? La cadena tiene que ser aceptado o reconocimiento de la cadena. ¿Y eso para qué es? Y porque yo necesito definir el lenguaje. Vamos bien con los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que escribir o tengo que decir en símbolos, porque la profe del teórico lo va a pedir, o el profe del teórico lo va a pedir, dependiendo de qué les toque corregirlo,
que me describan el lenguaje definido por un autómata finito determinista. ¿Y por qué? Porque se acuerdan que Ezequiel preguntó, yo no entiendo la relación entre las máquinas, me quedaste Ezequiel justo de ejemplo bárbara, entre la máquina y la gramática, ¿sí? Porque las gramáticas, ¿se acuerdan? Generaban un lenguaje y reconocieron el lenguaje cuando hacíamos la reducción, ¿se acuerdan? Y el autómata sí reconoce el lenguaje. Entonces, yo tengo que saber cómo va a ser ese lenguaje definido por el autómata. Entonces dice aceptación o reconocimiento de la cadena. El autómata finito determinista reconoce o acepta una cadena de símbolos de entrada, y yo tengo que describir que es un alfa que pertenece a los símbolos de entrada, estrella de Klein, si al terminar de leerla se encuentra en un estado de aceptación, en un QF que pertenece a, y A está incluido dentro del conjunto de estados finitos y posibles que tiene el autómata. El lenguaje que va a ser reconocido por este autómata, dice, es un conjunto de cadenas, ¿sí?, reconocidas por la máquina. ¿Y eso cómo lo escribo? Ay, justo lo que viene no está descrito, pero por eso me gusta más mi film. ¿Y cómo va a estar descrito? Y va a estar descrito por 2 días más tarde, llegamos a la finalidad donde está el por un alfa tal que pertenece, dice, al alfabeto de entrada estrella de Klein, como estamos diciendo, y existe un estado inicial, ¿sí?, un Q0, que va a leer ese alfa, esa cadena, y a través de sucesivos movimientos, anoten palabra, movimiento, necesitamos entender cómo nos movemos, es la transición de un estado al otro, ¿sí? Movimiento, es la transición de un estado al otro dentro del autómata. Esa pregunta se la suele hacer un profe del teórico oral siempre. ¿Qué es un movimiento? La transición de un estado al otro, ¿sí? Sucesivos movimientos que me va a llevar a un estado, yo no voy a tener más nada que leer, y ese estado va a pertenecer al conjunto de estado de aceptación. La definición de la máquina. O se puede llegar a decir que como es un conjunto matemático, si es un modelo matemático, existe la función extendida, ¿sí?, donde partiendo del estado inicial, ¿sí?, dentro de la función extendida me va a llevar a estar o a un estado de aceptación. ¿Anotaron? Eso es la aceptación de la cadena. ¿Estamos acá? Decía que vamos a llegar a este lenguaje. ¿El lenguaje cómo era? A ver si lo anotaron. Alfa, tal que alfa pertenece a eso que vimos recién. Sí. Que va a estar formado por alfa, tal que alfa pertenece a al alfabeto de entrada estrella de Klein y Tal que. estoy Tal que partiendo del estado inicial, sí, a través de los movimientos, ¿sí?, llego a un estado QN, que no tengo más nada que leer por eso está lambda, y QN pertenece al conjunto de estado de aceptación. Muy bien, Ezequiel, al menos uno de 87 chicos y chicas me siguió. Feliz. Ejemplo. Miren qué lindo el ejemplo. Construyamos un autómata finito que reconozca aquellas cadenas binarias que tengan una cantidad impar de 1. Es el ejercicio que le van a dar a ustedes, ¿sí? La profe Nancy les va a dar, cree un autómata finito que reconozca cadenas, qué sé yo, binarias que tengan cantidad par de ceros. Y ustedes van a tener que construir ese autómata. ¿Cómo lo van a hacer? Van a decir, estoy en el estado Q0, ¿sí? Dice cadena impar de 1. ¿Cómo me doy cuenta si yo solamente tengo estados? Para darme cuenta que hay una paridad, que hay cantidad par de unos o cantidad impar de unos. Y ¿cómo haría para formar 2 equipos? ¿Sí? Tengo un montón de gente, bueno, quiero formar 2 equipos, entonces voy a decir, vos te vas para este lado, tengo una persona, vos te venís acá. Bien, yo tengo 2 integrantes, y así sucesivamente. Cada uno voy a ir moviéndome. Si el primer grupo, si la última persona va al primer grupo, significa que hay una cantidad impar de personas, ¿sí? Pero si la última persona va al segundo grupo, significa que teníamos cantidad par de integrantes, ¿sí? Es fácil cuando son 10, pero imagínense que sean ustedes 88 en un aula.
¿sí? Los voy a ir separando por grupos de la forma más rápida para saber si hay cantidad par o impar de estudiantes. Francisco Olmos, tell me. Quería decirle, profe, que me tengo que ir a la facultad nomás. Que me retiro. ¿Puede ser? Oh, tenéis, bueno, nos quedan 90 minutos, pero vaya yendo, no hay problema. Nos Sí, queda ya sé. terminar de ver esto, ¿sí? Autómata Bueno. finito reconocedor y ahí con eso damos por terminada la clase. Vale, gracias, profe. Entonces, ¿cómo lo construí yo? Estoy en el estado Q0, cuando veo un 1, me voy para acá, impar, par, impar, par. Si vienen 0, los tengo que ignorar. Ignorar significa que me voy a quedar en el mismo estado. Ignoro acá los ceros porque no me está cambiando. Solamente voy a cambiar cuando haya paridad de 1. Esto lo van a necesitar hasta en máquina de Turing, ¿sí? Porque es la forma de controlar la paridad con dos estados. Vos controlas par, impar con esto, ¿sí? No solamente de elementos, sino de símbolos. Les voy a pedir para que construyan, ¿sí? Para la clase que viene, un autómata finito que reconozca, ¿sí? Si la cantidad de elementos de la cadena es par. Si la cantidad de elementos de la cadena puede recibir 0, 1 y 2. Les digo que solamente van a necesitar dos estados. ¿Quedó claro? ¿Puede repetir, profe, nomás lo que sería la actividad? Construyan un autómata finito. Construyan un autómata finito. O diseñen. Que acepte cadena de longitud par. Cadenas aceptadas, voy a poner cadenas aceptadas, por ejemplo. Lo mismo, el alfabeto de entrada es 0, 1 nomás. No, 0, 1, 2. Se los compliqué, no. A veces Ahí está. y cadenas rechazadas. ¿Sí? Etcétera. ¿Se entiende? Cuando tienen que construir, Sí, profe. tienen que armar su tablita. Es muy sencillo. Bueno. Los autómatas finitos, mi resumen, son máquinas secuenciales, sí, presentan un estado inicial, presentan un estado, a estas máquinas secuenciales se le suma, ¿sí? La posibilidad de un estado inicial, uno o más estados finales, ¿sí? Tienen un conjunto finito de estados, pueden leer y escribir sobre la cinta, y por eso tenemos dos tipos de autómatas finitos, los reconocedores del lenguaje y los traductores. El autómata finito traductor se le agrega a la quíntupla de la máquina de Meli la posibilidad de tener un estado inicial y un conjunto de estados de aceptación. Y el reconocedor, al cual nosotros, cuando lo vean ustedes en la cátedra, siempre lo van a ver como AFD, que es el reconocedor. El T es el que solamente se le pide del traductor, pero el reconocedor se le pone como AFD. Se le quita el alfabeto de símbolos de salida y la función de salida. Nosotros lo que estamos haciendo son funciones, ¿sí? Por lo cual aparece el término de operación. Dado una cadena alfa, en cada instante de tiempo lee un carácter de entrada, dice, y vamos a darnos cuenta que terminamos de leer porque no tenemos más nada que leer, está la cadena vacía, lambda, ¿sí? La máquina solo acepta una cadena cuando se llega al estado inicial, final, y cuando lee toda la cadena. Para yo decir que acepté, ¿sí? Tengo que no tener más nada por leer, ningún símbolo más por leer, más que lambda, y haber llegado al estado de aceptación. Repito, la operación, yo me voy a dar cuenta que terminé, es decir, que voy a aceptar esa cadena cuando no tenga más nada por leer y haya arribado a un estado de aceptación.
Vamos a ver esto entonces. Yo estoy en el estado inicial. Tengo P, ¿sí? Y la cadena 101. ¿La están viendo? Acá dice, acepta solo los números impares binarios. Otro ejercicio más. Números impares binarios. ¿Sí? Estoy en el estado P, porque es el estado inicial, y es el estado de aceptación a su vez. Y tengo la cadena por leer, que es la 101. Hay un movimiento, que dice que voy a leer el 1, estoy en P, leo el 1, me voy a P, escribo P, fíjense, y me queda por leer el 01. Estoy en P, leo el 0, ¿a dónde me voy? A Q. Estoy en P, leo el 0, me voy a Q, escribo Q, ¿y qué me queda por leer? El 1. Estoy en Q, leo el 1, me voy a P, ¿y qué me queda por leer? Lambda, la cadena vacía. ¿Sí? Ahora analizo. P, ¿es el estado de aceptación? Sí. Bien, la cadena esta es aceptada. Vamos a probar con una que no sea aceptada. Voy a robar el lambda este. Qué feíto que quedó el otro. La vagancia es una cosa, un don que tengo yo para... Vamos a ver esta cadena. ¿Es una cadena par o impar binaria? Par. ¿Qué número corresponde a decimales? 2. 2. Muy bien, genia. Sí, espectacular. Lo necesitamos en el sistema operativo, así que vayan estudiándolo para cambiar los permisos de las máquinas, ¿sí? Ya seguramente ustedes han visto archivos y cambiar permisos con change mode. Mis alumnos no, pero ustedes capaz que sí. No, profe, no llegamos a cambiar los permisos. Tampoco, todos vamos parejos, ¿sí? Cuando vayan a cambiar los permisos tienen que recordar toda esta parte de las partes binarias y su relación con los números. Por ejemplo, esto es el 2, ¿sí? Porque es 0 y el otro es el 2. 2, 4, 6, ¿se acuerdan? En fin. ¿Qué dice? Estoy en P. Leo el 1, ¿a dónde me voy? Q. A No, P. a P, perdón. Y me queda 0 por leer. Estoy en P. Leo el 0, ¿a dónde me voy? A Q. A Q. ¿Y qué me queda por leer? Lambda. 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 Q, ¿pertenece al conjunto de estado de aceptación? No. Fíjense, no tiene el asterisco y acá no tiene el doble círculo. Entonces, cadena rechazada. Mi máquina funciona bien. Rechaza las cadenas pares y acepta las cadenas impares. ¿Me siguieron? Bueno, les voy explicando algo. Esto se llama estado inicial, ¿sí? Configuración inicial. Anoten, configuración inicial. Que tengo el estado inicial y toda la cadena por leer. Anoten, estado inicial y toda la cadena por leer. Y esto, ¿sí? Se llama configuración final. Que estoy en el último estado y no tengo más nada por leer. Acá la cadena es rechazada, por lo cual no forma parte del lenguaje de la máquina. ¿Sí? Porque Q no pertenece al conjunto de estado de aceptación. Por eso no forma parte del lenguaje de la máquina. Vamos a seguir. Configuración o descripción instantánea. Se le va a pedir, por cada máquina, ustedes empiezan a armar una tabla donde ponen autómata finito, definición formal, funciones, y colocar exactamente la descripción instantánea o la configuración instantánea. La descripción instantánea es donde yo estoy en cada momento, ¿sí? Entonces voy a estar en un estado K, porque voy a estar en un estado X, es decir, en un estado Q, digo, o el estado X, como quieras llamarlo, y parte de la cadena por leer, que no es toda la cadena, ¿sí? Aunque sí, también una configuración instantánea, y lambda. Va ahí esa variedad, ¿sí? Donde Q pertenece al conjunto de estados y beta pertenece al conjunto de estados
de símbolos de entrada, estrella de Kleene. ¿Por qué? Porque va lambda, también puede ir lambda, cuando termine de leer. Beta es la cadena pendiente a hacer la ida. Esa es mi configuración instantánea. En este estado, por ejemplo, esta es la configuración instantánea. Estoy en Q, ¿sí? Y me queda beta por leer. Configuración inicial, lo de verde. Estado inicial y toda la cadena por leer. Configuración final, último estado y lambda por leer, ¿sí? La cantidad de movimientos depende también del largo de la cadena, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y la cadena tenía 5? Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de movimientos depende, ¿sí?, del largo de la cadena. Movimiento. Estoy en P y lo represento así, un símbolo y el resto de la cadena leer, que me va a permitir moverme a otro estado dejando la cadena siguiente por leer. Yo voy a leer siempre un símbolo, que se representa por una función Q es igual al resultado de la función de estar en un estado y tener un símbolo por leer. ¿Sí? Y movimiento desde el estado inicial hasta el estado de aceptación, ¿sí?, es Q sub 0, alfa, una cadena, formada por símbolos del alfabeto de entrada, no estrella de Kleene, sino clausura positiva, que va a tener sucesivos movimientos y nos va a llevar a un QN, ¿sí? ¿Están viendo? Porque le pegué una patada al monitor, es típica. En la presencialidad le pego al cable, cuando tenemos con el cañón, así que siéntanse como en la presencialidad. QN y N es la cantidad de elementos, ¿sí?, que tiene la cadena inicial, ¿sí? Los movimientos representados por árboles, también lo puedo hacer representar por un árbol. Sí, fíjense, es un árbol, donde voy viendo cada uno de los movimientos, estado inicial, ¿sí?, y conjunto, estado final, donde puedo aceptar o rechazar una cadena. Otro ejemplo, ¿sí? Qué feo este ejemplo, quedó bastante feito. Este ejemplo lo más probable que lo quite, les va a quedar. Tienen otro que solamente conozco un par de ceros y un número par de unos, de prueba. Y algo que me interesa a mí es llamar lo que es la extensión de la palabra, ¿sí? Y con eso damos por finalizado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo definí recién esta filmina, que decía acá, esto mismo que era a través de los movimientos, apareció también la función extendida, o extensión del tratamiento de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que si yo extiendo las funciones, si extiendo esto, yo veo todas estas funciones, ¿sí? Entonces esta función contiene a esta función, contiene esta función y contiene a esta. ¿La están viendo como función? F de P, esto es lo mismo que poner F de P, el resultado de P01, y es lo mismo que poner F de P, F de P, que puede ser Q de 1, y así sucesivamente. ¿Ven? La función extendida es F del primer símbolo, me queda el resto, pero también lo puedo hacer que F del F de F, yo tengo Q de 1, 0, el 0, el 1, que es el resultante. La función extendida. Mírenlo con mucho amor, ¿sí? Para darse cuenta que lo que estamos haciendo es la función de transición de la cadena completa es parte, ¿sí?, va a ser la primera función, de la segundo carácter, que es el resultado de este estado, con el símbolo que le sigue, y este va a ser el resultado, va a pertenecer al resultado de la función con el otro símbolo, y así por eso aparece función, 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 del estado inicial hasta terminar de leer todos los elementos de la cadena. Que es lo mismo que decir movimiento inicial hasta el movimiento final. Que es lo mismo que poner el lenguaje de la máquina, va a estar definido por las cadenas que su función extendida me lleven a un estado de aceptación. O es lo mismo que poner que la cadena va a ser desde el estado inicial hasta el estado final, ¿sí?, comprendido QN como parte del conjunto de estado de aceptación.
Accesibilidad de estado, ¿qué quiere decir? Que P es accesible de Q si solo si existe una función extendida que lleve desde Q a P. Y autómatas conexos, ¿qué quiere decir? Que todos los estados del autómata tienen que tener una relación. O coincidencia, cuando veíamos gramáticas limpias, decíamos que desde el axioma del estado inicial teníamos que llegar a dar, ¿se acuerdan los símbolos inaccesibles? Quitar los símbolos inaccesibles. En este caso serían los conexos. ¿Sí? Y hasta acá llegamos. Equivalencia de estados la próxima clase. Hasta la parte amarillita llegamos. ¿Sí? Esto lo vuelvo a repetir. Ustedes con su autómata me tienen que definir después el lenguaje de la máquina. ¿Los cansé? Sí, los cansé. Un Sí, poquito. más o menos. ¿Qué, Nico? Sí, que más o menos. Es mucho contenido, ¿sí? Bien, vos autómata finito, y lo que me interesa de todo autómata es que ustedes puedan describirlo con su definición formal, sepan cuál es la configuración inicial, configuración final, el lenguaje de la máquina y cómo son los movimientos, ¿sí? Su configuración instantánea y sus movimientos. Es todo lo que necesito que sepan de todas las máquinas. Así que vayan armando una tabla con todo eso. ¿Ok? ¿Puedes repetir, profe? Pones en tu tabla nombre de la máquina, gramática en la que corresponde, gramática tipo 3. Definición formal, completa con su función de transición, ¿sí? Configuración instantánea, configuración inicial, configuración final y lenguaje de la máquina. Gracias, profe. Muy bien, señor Juan. Y nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profe. Buen fin de... Igualmente. Profe.